Buenos días, hoy estamos en Sanga Stars, una nueva sección de nuestro cole para dar a conocer talentos que tenemos en nuestro colegio. Para el podcast de hoy tenemos a Laura González, que es campeona de España Junior en 50 metros a espalda y logra la mínima para el Campeonato de Europa. Luego también tenemos a Maya del Pozo, que es subcampeona del Mundial U20 en escalada en hielo, y Edri Toli. ¿Qué tal estáis? Pues hola, yo soy Laura, estoy bien, un poco agobiada por los exámenes, pero bueno. Yo soy Amaya y pues nada, muy bien, un poco compaginando todo, pero bien, todo bien. Hablando de exámenes, ¿vosotras cómo compagináis los estudios con los entrenos? Pues básicamente hay que organizarse bien y aunque hay veces que se sacrifica un poco las horas de sueño y no se duerme lo que se debería, hay que hacer determinados sacrificios si se quiere entrenar y poder estudiar a la vez. Sí, bueno, también sobre todo yo creo que la ayuda de mis padres también me ayuda mucho, que se sacrifican y siempre me están llevando a todos los lados cuando yo necesito para que me cuadre todo. Y una de las cosas más importantes que yo he notado es aprovechar el tiempo en clase, porque no vas a tener el mismo tiempo que tus compañeros fuera, y aprovechar bien las clases para entenderlo todo, hacer los apuntes, yo creo que es de lo más importante. ¿Qué os llama la atención de vuestro deporte? A ver, yo empecé a nadar porque mis padres querían que aprendiera a nadar y también como mis hermanos lo hacían, pues era una cosa que me llamaba la atención y pues empecé a competir, lo probé, me gustó bastante y también al final creas unas amistades que son más fuertes de lo que uno se imagina y ayuda mucho, y con este mundo al final me acabó gustando mucho y aquí sigo. Bueno, mis padres siempre han escalado desde que eran jovencitos, y cuando yo nací, yo ya los primeros días empecé a ir al campo, yo me subía por las rocas, yo hacía de todo, entonces mis padres dijeron, bueno, vamos a apuntarla a un rocódromo a ver si le gusta. Entonces yo empecé en un rocódromo los viernes como una extraescolar cualquiera, y el rocódromo empezó a hacer competiciones y a mí me gustaba, entonces yo seguía, yo iba compitiendo hasta que la seleccionadora de Madrid me vio en una competición y habló conmigo y me dijo, oye, ¿te gustaría entrar en el grupo de competición tal? Y yo le dije que sí. Y ya empecé a competir y bueno, pues hasta hoy. ¿Y qué se siente al hacer un deporte tan poco conocido como la escalada sobre hielo? Pues bueno, la escalada, aunque yo cuando empecé en la escalada normal, en la escalada deportiva, que es la que se hace en el rocódromo, no era tan conocida como hoy en día es conocida, porque yo empecé escalando en un muro súper pequeñito, me acuerdo, no tenía casi dónde entrenar, y ahora sin embargo ya en Madrid hay rocódromos de los más grandes de España, que son enormes, de grandes, casi 20 metros de paredes, entonces bueno, ya la escalada se ha hecho mucho más conocida que cuando yo empecé, ya escala muchísima gente. Y la escalada en hielo yo la empecé a hacer hace 3 años o así, y bueno, cuando se lo digo a la gente se sorprende y me dice, ¿pero eso qué es? Tal, no sé qué. La gente está bastante interesada cada vez más. Y bueno, se oyen rumores por ahí de que a lo mejor en las siguientes Olimpiadas de invierno pues puede ser que esté el deporte ¿no? La escalada en hielo, pero bueno, son rumores, no se sabe, pero bueno, aquí todo va progresando, como la escalada cuando yo empecé no se conocía, y ahora que son 10 años más, ahora todo el mundo lo conoce, entonces no se sabe si con la escalada en hielo puede pasar lo mismo. ¿Y vosotras de quién os habéis inspirado para hacer esos deportes? Yo empecé sobre todo por mis hermanos y bueno, para aprender a nadar, pero siempre he tenido una figura como un referente que fue una nadadora que quedó campeona olímpica en las Olimpiadas de Río de 2016, y siempre ha sido como una inspiración para mí de querer llegar a ser como ella, poder conseguir las cosas que ha conseguido ella. Y esta nadadora es Mireia Belmonte. Fue un poco conocida cuando ganó, pero bueno, la natación tampoco tiene mucha visibilidad en España, y pues siempre he querido llegar a ser como ella. Yo, bueno, como he dicho, empecé a escalar por mis padres, pero una vez yo entré en el equipo de competición, yo me relacioné con muchas más chicas, sobre todo, que eran más mayores, y muchas de ellas estaban ganando competiciones y de todo. Yo tenía la posibilidad de hablar con ellas y ellas me contaban las experiencias que tenían en las competiciones y todo. Entonces yo creo que siempre las personas mayores son las inspiraciones, y en mi caso pues son las chicas mayores del equipo de competición que tiene Madrid.
Y hablando de ganadoras, de competiciones, ¿qué sentís en las competiciones? Pues bueno, a ver, el tema de las competiciones es un tema bastante más complejo de lo que la gente puede pensar. Entonces, al principio, bueno, cuando uno es pequeño, a lo mejor empieza a competir y se centra más en disfrutar, ¿no? Porque es pequeño, pero cuando vas subiendo de nivel y ya te empiezas a jugar más cosas y ya significa más para ti la competición y al final te das cuenta de lo que eso supone, pues empiezan a jugar muchos más papeles en la competición y ya a lo mejor los nervios te juegan malas pasadas y no das todo lo que puedes dar y te puedes llegar a frustrar, y eso yo creo que es una cosa que le pasa a muchísimos deportistas, no sé si a ti también te ha pasado. Pero cuando yo llegué a esos niveles de empezar a competir nacionalmente, yo me frustré y yo pues dije, yo no puedo seguir compitiendo porque yo no estoy dando todo lo que yo puedo hacer. Entonces decidí pues contactar con un psicólogo deportivo y bueno, pues con él empecé a trabajar un montón de aspectos, como gestionar los nervios, los objetivos, mantener una rutina, bueno, un montón de cosas, ¿no? Es un trabajo bastante complicado, que tampoco se habla mucho del trabajo con los psicólogos, yo creo que parece algo más sencillo lo que es, pero hay mucho trabajo detrás. Y nada, noté una mejora increíble, la verdad. O sea, para mí es de lo más importante. Si no te funciona la cabeza en una competición, por muy fuerte que estés, no le vas a poder dar todo. Entonces es de las cosas más importantes y tienen muy poca visibilidad, aunque cada vez más. Y para mí eso fue la clave de todo. A nivel físico, pero luego para poder rendir o estás bien mentalmente o si no, no vas a rendir todo lo que puedes. Y sí que es verdad que yo de pequeña, por ejemplo, sí que lo pasaba muy mal en las competiciones, me ponía muy mal, de hecho llegaba algunas veces a vomitar de los nervios y también un poco por la presión que aunque fuera pequeña, pues la gente pues esperaba cosas de mí que yo no sabía gestionar, y eso es una cosa que tiene que cambiar, porque al final si un entrenador, un padre o quien sea está presionando a un niño pequeño que lo único que quiere es disfrutar de su deporte, va a hacer que al final lo más seguro es que deje de entrenar, de hacer aquello que en realidad le gustaba. Y yo en las competiciones pues ahora he aprendido a gestionar un poco mis nervios, a aprender a que fallar también es ganar, porque aprendes cosas de tus errores, no te puede salir todo perfecto. Y yo no he empezado con un psicólogo, pero sí que es cierto que alguna vez pues he tenido el placer de tratar con alguno de ellos, y es algo que sí que se nota mucho y es muy recomendable. Yo se lo recomiendo a cualquiera que haga deporte así un poco competitivo. ¿Y a qué edad empezasteis? Pues yo empecé con 4 años más o menos, que me empezó a enseñar un poco mi madre en la piscina de mi urbanización, y luego ya pues me apuntó a clases, o cuando todavía era muy pequeña para clases me llevaba a ella y había una calle en la que podía estar la gente, y yo estaba con mi madre y me enseñaba pues a bucear o a mover un poco los brazos, a flotar. Yo empecé a escalar, yo empecé la escalada deportiva con 6 años, pero sí es verdad que en la escalada de hielo empecé hace 2 años. Y bueno, sí es verdad que con 6 años yo iba simplemente los viernes. Cuando empecé más a competir y ya como a tomármelo en serio, de empezar a entrenar para ello, fue en 2019. ¿Y cuando ocurrió la pandemia, parasteis de entrenar o seguisteis? Bueno, yo en mi casa tengo una pequeña zona de entrenamiento, que tengo una barra para hacer dominadas y tengo una cosa que se llama tablas de suspensiones, que son para colgarse. Entonces mi entrenadora me mandaba por correo los entrenamientos y yo los seguía. Entonces lo único que yo podía hacer era entrenamiento físico. Yo no podía escalar porque no tenía ningún muro en mi casa. Pero bueno, se hacía lo que se podía, ¿verdad? Yo no podía tener una piscina en mi casa, obviamente, pero yo sí que hacía un poco ejercicio físico para mantenerme o lo que sea, y siempre lo hacía con mi familia entera, y lo dirigía mi hermano mayor. Bueno, conocía un poco del tema y hacía los entrenamientos él, y bueno, le seguíamos para mantenernos un poco y no perder todo lo que habíamos hecho. ¿Y qué se siente al ser subcampeona y campeona? Yo en la competición no iba con las expectativas de quedar segunda, ¿vale? Yo cometí muchos errores en la competición, bueno, sobre todo uno que es el que me hizo quedar segunda,
Igualmente, aunque no fuesen las expectativas con las que yo iba a la competición, al final uno cuando ya se calma un poco, ¿no? Al principio pues con los nervios y todo no te das cuenta, pero cuando ya pasa un día, dos, y empiezas a reflexionar, a pensar, te das cuenta que el trabajo ya estaba hecho, yo hice todo lo que pude y sobre todo no me puedo olvidar de todo el esfuerzo que han hecho mi familia, sobre todo todo el sacrificio que hay detrás y que yo el trabajo lo había hecho. Entonces, los errores son cosas que suceden, que cuando una persona compite sabe que va a pasar. Para que esos errores sucedan hay que estar ahí compitiendo y sobre todo de los errores se aprende. Entonces, solamente queda pues mirar los errores, no volver a cometerlos y seguir para adelante, seguir entrenando, y que son cosas que en el deporte pasan. Pues nada, muy orgullosa y pues eso, muy agradecida con toda la gente que me ha apoyado siempre. Lo mío fue un poco más inesperado, la verdad, no me esperaba hacer lo que hice. Sí que es verdad que de algún modo lo vas buscando, o sea, yo por ejemplo me tiro a la piscina intentando confiar un poco en que las cosas van a salir bien, pero como tú dices, de los errores se aprende, y yo por ejemplo tengo que nadar por la mañana y si me clasifico para la final tengo que volver a nadar por la tarde. Y por la mañana cometí muchos errores, por la tarde aprendí de ellos y conseguí hacer lo que hice. Y sí que es verdad que yo pues me sentía muy alegre, y también en ese momento piensas en toda la gente que hay detrás, de todo el apoyo de tus entrenadores, tus amigos, todos los que han estado ahí en los momentos buenos y malos. Y también aprendes que no siempre se gana, que normalmente un 10% de las veces que compites son cuando te sale bien, y que sea en el momento oportuno es muy difícil, y que has aprendido de todos esos errores, de todo el trabajo que has hecho, y eso es algo muy importante. ¿Y cada cuánto tiempo entrenáis a la semana? Yo entreno por las mañanas antes de venir a clase, 1 hora más o menos, y luego por la tarde salgo de clase, como y me voy directa a la piscina y entreno 3 horas y media, y eso todos los días, y luego los sábados entreno 3 horas por la mañana. Yo, depende un poco de la semana, pero más o menos la media sería 6 días, a lo mejor 2 horas y media, 3 horas y media, depende de lo que toque un poco. Pero bueno, ahora sí es verdad que con los exámenes paro un poco más. Bueno, pues ¿nos podéis dar algún consejo para gente que quiera llegar a donde habéis llegado vosotras? Bueno, a mí lo más importante, yo creo que me parece, es disfrutar del proceso, porque no puedes pretender llegar a un sitio sin cometer errores, sin sacrificio, todo te tiene que salir a hacerlo. Y sobre todo pues aprender también en el proceso. No puedes querer llegar a un lado, tienes que tener pautado todo un poco, metas, todo, y con cabeza sobre todo. Sí, a ver, lo más importante es disfrutar del camino, de todo lo que has hecho, y no frustrarse, porque yo conozco a mucha gente que empezó en este mundo y cuando las cosas le iban mal lo dejó. Al final no te puedes frustrar, porque todo, si tú trabajas bien y sabes que lo estás haciendo bien, al final va a salir. Y también es un problema un poco compaginarlo con los estudios, que puede ser la parte más difícil del deporte, pero hay que organizarse bien. Si suspendes algo no pasa nada, siempre se puede recuperar. Tampoco se puede frustrar por todas estas cosas. Bueno, pues con esto terminamos nuestro primer podcast de Sanga Stars. Gracias. A vosotras.